En esta ocasión vamos a hablar de los conceptos básicos de la educación como actividad de aprendizaje y enseñanza como parte de una de las tareas de la asignatura Teorías del Aprendizaje y Tecnologías Educativas perteneciente a la especialización en telemática y educación a distancia que está adscrita a la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Abierta y dirigida en esta ocasión o esta asignatura por el docente Omar Laureano González Azad. Y mi persona como estudiante de dicha asignatura, John Jairo Verdugo Mendoza. Como se dijo anteriormente, en esta presentación vamos a hablar de los conceptos básicos de educación. En ese sentido, los puntos que se van a desarrollar son los siguientes. Veremos qué es el concepto de educación como tal, cuáles son los conceptos que se incluyen en educación, cuáles son los conceptos afines o relacionados con educación y cuáles son los tipos de educación. En ese sentido, como primer punto, vamos a desarrollar cuál es el concepto de educación, para lo cual tenemos un autor denominado Sarramona, que en el año 1989 habló de este concepto. Nosotros nos podemos imaginar que es educación de manera informal, porque día a día formamos parte de un proceso educativo sin darnos cuenta, porque la educación lleva consigo enseñanza y aprendizaje. Y como ya les dije, sin saberlo, podemos ser parte de un proceso educativo. Pero este señor, el que estamos mencionando, Sarramona, define la educación desde tres conceptos o tres perspectivas, las cuales vamos a ver a continuación. Como primer punto, este señor dice que hablar de educación supone muchas veces referirse a una institución social o el sistema educativo. Ciertamente, cuando hablamos de educación, nosotros imaginamos un colegio, una escuela, un liceo, la universidad, un instituto. Eso puede ser un concepto relacionado, o efectivamente es así. La educación. ¿Cómo se habla de la educación occidental, en la educación española, moderna, etcétera, dándole contenido histórico comparativo o sociopolítico? Es un sistema educativo, todos los países lo tienen, hay educación básica, educación primaria, educación secundaria o media, educación universitaria o superior. Eso es un punto que este señor define la educación desde ese punto de vista. Otro concepto de la educación que habla Sarramona, él alude a que este término se emplea la palabra educación para designar el resultado o producto de una acción. Así se habla de una buena o mala educación, de una educación adaptada o no a las exigencias de los tiempos, de una educación conservadora o progresista. Quiere decir esto que hay una instrucción, hay una actividad que se hace para lograr que una persona se eduque o adquiera un conocimiento o una enseñanza de algún contenido o de alguna acción, o perdón, de alguna actividad que necesita aprender. Entonces el concepto de educación como segundo punto de vista de esa Ramona hace alusión a esa definición o a esa situación. Como tercer significado de esa Ramona, dice que la educación se refiere al proceso que relaciona de manera prevista o imprevista a dos o más seres humanos y los pone en situación de intercambio y de influencias recíprocas. Efectivamente, cuando nos educamos tienen que haber dos actores, uno que dirige la educación o simplemente en una conversación podemos aprender algo nuevo o algo que no sabíamos y eso lleva implícito el concepto de educación. Otro punto a desarrollar en esta presentación son los conceptos que incluye la educación. En ese sentido, siguiendo con el señor Sarramona, que habla de la educación,
tenemos que en la siguiente imagen él alude o enumera varios términos que tienen que ver con la educación. En la primera imagen, en la parte superior, podemos ver que hay 9 conceptos que están vinculados o se relacionan o que incluyen la educación, que es la idea de perfeccionamiento, el medio para alcanzar el fin del hombre, la organización u ordenación, la acción humana, la intencionalidad, la referencia a las características específicas humanas, el concepto de ayuda auxilio, el proceso de individualización y el proceso de socialización. Rápidamente, una idea de perfeccionamiento. Cuando vamos a educar, tenemos que transmitir un concepto, un pensamiento, un conocimiento. Eso tiene que ver con la idea de perfeccionamiento. El medio para alcanzar el fin del hombre. ¿Cómo hacemos que esa persona aprenda ese concepto? ¿Cómo lo hacemos llegar? Organización u ordenación. Cuando vamos a educar tenemos que hacerlo de una manera organizada, no tenemos que hacerlo de manera desorganizada porque no se va a transmitir el concepto que se quiere hacer llegar a la otra persona. La acción humana. Sabemos que la educación incluye una acción, una instrucción, una actividad para que la persona aprenda. Intencionalidad. Yo cuando educo lo hago con una intención, efectivamente, es el propósito para el cual se quiere hacer enseñar un conocimiento o transmitir un conocimiento a una persona. La referencia a la característica específica humana, cada persona aprende de una manera, una manera diferente, lo que se llaman las inteligencias múltiples. Concepto de ayuda auxilio, cada estudiante requiere de alguien que lo ayude a aprender algún conocimiento. Para eso están los profesores, los discentes, los maestros. Proceso de individualización. La persona adquiere su conocimiento de manera interna para sí misma y después en el último proceso, que es la socialización, esa persona transmite el conocimiento adquirido. También tenemos en la parte superior que tenemos que, como uno de los conceptos que se incluye en la educación, está la educación como acción. Ya dijimos que es una instrucción, la intencionalidad, que lo hacemos con un propósito, y el sistematismo, que simplemente es como la estructura en cómo vamos a educar. Y la educación tiene dos conceptos claves que están estrechamente vinculados. Uno de ellos es la pedagogía. Según los libros básicos que introducen a las ciencias de la educación, a partir de un estudio etimológico se puede afirmar que la palabra pedagogía procede del pensamiento griego y hace mención, por una parte, al acto de dirigir o instruir a los niños y por otra a los ciudadanos que resulta de la educación adquirida por esto. La pedagogía es simplemente cómo enseñamos, qué estrategias empleamos para transmitir un conocimiento. Y tenemos como otro concepto la didáctica. La didáctica se complementa con la pedagogía y simplemente es como la aplicación práctica de la ciencia que acabamos de estudiar de describir anteriormente, la pedagogía. Otro punto que vamos a desarrollar en esta presentación es los conceptos afines a educación. En la siguiente imagen nos vamos a dar cuenta de que estos términos alguna vez, los que estamos incluidos en el ámbito educativo, lo hemos escuchado una y miles de veces, porque son palabras intrínsecas que están vinculadas con la educación. Cuando educamos, enseñamos, aprendemos, instruimos, capacitamos, adiestramos o entrenamos y formamos. Todos esos conceptos tienen implícito una finalidad o un propósito, como ya se ha dicho anteriormente, de cuando vamos a educar a una persona o a un grupo de personas. Siguiendo con la presentación, el punto que nos corresponde en este momento es los tipos de educación. Alguna vez hemos visto que existen instituciones educativas formalizadas, existen cursos, existen talleres, hay personas que se forman de manera empírica y eso responde a ciertos tipos de educación. Tenemos como primer tipo de educación la educación formal, que es simplemente la que todos nosotros conocemos. La educación en una institución educativa, bien sea un colegio, un liceo, una escuela, una universidad. Esa es la educación formal.
es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados en una secuencia regular de ciclos lectivos, en nuestro caso, un año escolar, o si es universidades, semestral o anual. Tenemos la educación no formal, que es aquella que se refiere con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 11 de esta ley, en el caso del país en el cual se desarrolló este trabajo. Pero simplemente son cursos y capacitaciones que se dan a las personas que ya fueron partes de una educación formal o simplemente que estando en el entorno pueden capacitarse. Y la educación informal es aquella que comprende libre y espontáneamente conocimiento libre y espontáneamente adquirido proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación. Es lo que se llama conocimiento empírico. No está certificado, simplemente la persona aprende por arte u oficio. En este caso están los carpinteros, los mecánicos que aprenden por arte. Algunos se forman, pero no todo es así. Para finalizar, el concepto o el contenido extraído de esta presentación corresponde a un trabajo realizado por Claudia Tapia, denominado Conceptos Básicos de Educación, del Instituto de Sonora, Instituto Técnico de Sonora, en el país de México. Este archivo o este documento es un OVA o un objeto virtual de aprendizaje que está disponible en la siguiente dirección web. Este fue todo el contenido de esta presentación. Espero que hayan aprendido algo de lo que se trató y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces, chao, chao.